Muy bien, muy buenas tardes. Nos vamos a encontrar después de un pequeño receso de 2 lunes que no nos encontrábamos porque estaba ocupado yo en un retiro en Daxancay, en nuestro centro principal, en la provincia de Huesca, aquí en España. Entonces, y además, coincidió con algunas unidades de enseñanza que tenía que dar para la Fundación Meta Hospice en el acompañamiento en el proceso de final de vida. Y han coincidido los horarios y por eso no he podido estar algunos lunes y algunos miércoles. Pero aquí estamos otra vez. Y comentaba de manera informal antes de que comenzáramos a grabar que nuestros encuentros de los días lunes los vamos a mantener hasta el día 14 de junio, hasta el lunes 14 de junio. Ese va a ser nuestro último encuentro y en octubre nos volvemos a encontrar. Fines de septiembre, principio de octubre, ya nos volvemos a encontrar. Recordad que todos estos encuentros, que no son pocos porque llevamos ya más de un año, están siempre disponibles en el canal de YouTube de Kayu del Chenling, en el canal de YouTube de nuestro centro. También, ya que estamos en una manera de esta tanda publicitaria, invitaros a que consideréis si queréis acompañarme en el comienzo de este cuarto bimestre de enseñanzas que comienzan la próxima semana, que van a tener por eje principal la meditación y el desarrollo de la compasión. Vamos a trabajar durante un encuentro semanal o a través de un encuentro semanal por Zoom, por la aplicación Zoom. La mayoría de ellos van a ser transmitiendo en vivo. Alguno ocasionalmente se enviará el vídeo por estas coincidencias de horarios con otros compromisos. Todos los encuentros semanales, que serán los martes de 11:30 a 1, son grabados. Así que independientemente del horario, luego siempre están a disposición durante 2 meses en el canal de YouTube del centro. Tienen acceso a esas enseñanzas los que se hayan inscrito, las que se hayan inscrito. Entonces, pues, os invito a que miréis la descripción que está en la página de nuestro centro. Básicamente hoy estaba pensando en esto, ¿no? ¿Cómo podría resumir lo que va a ser el encuentro del próximo bimestre? Cuando nos acercamos a la meditación y comenzamos a meditar, una de las primeras cosas que descubrimos es nuestra distracción. Pero con el tiempo, cuando hay experiencia, una de las cosas que compruebas es que la distracción te sigue visitando. Esto en un punto se responde desde las neurociencias y desde las tradiciones contemplativas, porque ambas coinciden en que nuestra mente tiene por modo de efecto la distracción, la divagación. ¿Cómo trabajar con esta aparente contradicción entre querer desarrollar atención y encontrarnos con la distracción? Pues sin plantearlo como una contradicción, porque una alimenta a la otra. Cuando estabilizas o intentas establecer, fundamentalmente lo digo de esta manera que es más acertada. La traducción sati, de Satipatthana Sutra, sati, atención plena, lo que luego conocimos como mindfulness, fue una de las primeras traducciones hace años que se hizo, siglos, del sánscrito al inglés, y hoy mindfulness tiene una referencia muy concreta. Pero hay algunas diferencias, ni mejores ni peores. No es cuestión de competir, sino es bueno marcar diferencias. La diferencia de lo que es la acepción sati en el budismo es recordar. Y no es el hecho de recordar como una cuestión de memoria, sino recordar cuál es nuestro compromiso con nosotros mismos cuando nos sentamos a meditar, y es mantener la atención en la respiración. ¿Para qué? Pues porque de esa manera vamos acostumbrándonos, familiarizándonos, eso es el término Gom en tibetano, Bhavana en sánscrito, en el que nos vamos acostumbrando
a poder residir en un punto de equilibrio, de ecuanimidad, de apertura, en el que vamos reconociendo esta capacidad natural de la mente que es de observarse a sí misma. Así como nosotros tenemos la capacidad de ponernos y permanecer frente a un espejo y nos vemos reflejados en el espejo y nos afeitamos o lo que fuere, o nos maquillamos, en mi caso ambas cosas. Eh, pues esa misma cualidad puede la mente, llevándola a una actividad mucho más noble y profunda que rasurarse o que maquillarse, que es el de poder gestionar esa relación de la mente con sus propias creaciones, con sus propios contenidos. Eso es fundamentalmente sati, recordar. Entonces se dan algunas instrucciones y algunos puntos de apoyo, puede ser la respiración, en el Satipatthana Sutra la atención al cuerpo, a las sensaciones, a las emociones, a los contenidos mentales. En el bimestre que vamos a comenzar la próxima semana, vamos a utilizar 4 puntos de varios otros, de 7 creo en total, de un texto clásico se llama el Bhavanakrama. Recién dije Bhavana en sánscrito, familiarizarse. El Bhavanakrama de Kamalashila. Kamalashila es el autor. Y es un texto absolutamente atemporal. Aunque venga de varios siglos atrás, pues va relatando cómo pueden irse estabilizando esta capacidad que tiene la mente de observarse a sí misma. Así que, ¿cómo trabajar con esta contradicción cuando queremos estar atentos y nos distraemos? No la vamos a tomar como una contradicción, no tomándola como una contradicción, porque la contradicción implica comparación o competencia. No nos vamos ni a comparar ni con nosotros, ni con los demás, ni vamos a competir ni con nosotros, ni con los demás. Vamos a constatar, a comprobar, por un lado, este modo habitual de la mente de distraerse. Por eso, cuando reconoce la distracción, lo que estás ejercitando es la atención. Cuando permaneces en la atención, puedes reconocer la distracción que se avecina y permanecer reforzando ese punto de atención. El otro punto, el de la compasión. ¿Quién no se siente atraído? Son muy pocas las personas en el mundo que pueden no sentirse atraídas por la calidez, la ternura, la solidaridad, el afecto, la compasión, la empatía benevolente. Pero como con la meditación, todos queremos ser compasivos, pero no siempre lo logramos. Todos queremos ser pacientes, no siempre lo conseguimos. Todos queremos hacer algo que no siempre lo logramos. Entonces, con respecto a la compasión, ¿cómo trabajar con esta aparente contradicción entre lo compasivos que queremos ser y nuestro día a día que a veces muestra algunas contradicciones? Pues otra vez, no tomándolo como una contradicción, sino trabajando en ese punto medio de observar lo que son nuestras motivaciones, nuestros impulsos, como nuestras contradicciones. Y nuestras contradicciones, lejos de ser un elemento que favorece el aspecto punitivo, sensor, ese viejo axioma de que si hay algo que podemos usar en nuestra contra, lo haremos, lejos de ese impulso, pues la contradicción, cuando le prestamos atención, pues es revelar como una suerte de piedra roseta lo que en ese punto de contradicción podemos descubrir de nosotros mismos. Así que esa observación, ese descubrimiento en sí mismo ya es un punto, una expresión de ternura, de compasión, de aprendizaje, porque como si fuese una suerte de mensaje encriptado, hay algo que nos quiere decir cuando nos encontramos en esos aprietos y en esos apuros de la vida y en esas contradicciones. Así que vamos a estar trabajando también con reflexiones y con meditación y unas guías para ir trabajando 4 aspectos: el amor, la compasión, el regocijo y la ecuanimidad. Comenzamos el próximo martes, van a ser 8 encuentros, todos grabados, van a ser por Zoom al mismo tiempo. A alguno eventualmente pues tendré la necesidad de enviarlo grabado por algunos otros compromisos que voy contrayendo, pero todo el material va a estar disponible durante 2 meses para que lo veáis tantas veces quieran. Que podéis tener sobredosis de Karma Tempa.
y todo el material como esquemas, hojas de trabajo, etcétera, todo lo que compartimos en un encuentro, pues también se os envía. Y aprovechando la posibilidad que tiene Zoom, pues también enviamos el audio, por si alguien lo quiere descargar y tenerlo en su teléfono, ir escuchando y no estar siempre mirando. Incluso también voy a hacer algunas grabaciones, que voy a mandar solo las grabaciones separaditas, como para que tengáis allí, si así lo queréis, una compañía también para meditar, una guía. Muy bien, pues hecho estos 6 minutos como en la sexta, en la cadena sexta de publicidad, vamos a tomar refugio, vamos a generar la bodichita, voy a hacer algunas otras reflexiones, vamos a meditar un poco y hay algunas preguntas que me gustaría responder. Así que también os animo a que si hay alguna pregunta para allí dando vuelta, me la hagáis llegar a través del chat. Pues muy bien, estupendo. Allí vamos. Hola, Paloma. Allí vamos. La intención, como resaltamos siempre, de tomar refugio no es la de cumplimentar un punto repetitivo y en el que estemos obligados, sino que es fundamentalmente una profunda reflexión muy íntima que nos va acercando a esta bondad íntima, profunda, que habita en cada uno de nosotros. Ese es el auténtico refugio, ese punto de lucidez, de calidez, de ternura, de valentía, de una valentía que es capaz, motivada por la compasión, de dar un salto intrépido, de caer en la mitad del lío, en la mitad del conflicto y poder incluso contravenir las maneras habituales de responder y de actuar. Siempre motivado por qué es lo mejor que puedo hacer para neutralizar el conflicto, si lo hay, no incrementarlo. Esa es una diferencia enorme. El de hacer lo necesario para neutralizar el conflicto, neutralizarlo. Y neutralizarlo significa, pues, prestar atención a nuestras necesidades, hacerlas convivir con las necesidades del otro, cómo poder establecer un punto equilibrado, o a veces decir no y marcharse, o a veces decir sí y me quedo y voy a enfrentar, pero aunque más no sea, aunque a veces sea, me corrijo, aunque a veces sea de una manera enérgica, incluso vehemente, pero que siempre tenga la intención de voy a hacer lo necesario para neutralizar el conflicto y no entrar en esa espiral en la que, por decirlo de manera muy cercana, queremos apagar un incendio con un gasolina. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación, con el propósito de practicar y a través de las paramitas, de las virtudes trascendentales, como la generosidad, la paciencia, la diligencia que hemos estado revisando tiempo atrás. Tomo refugio para alcanzar esa cúspide de sabiduría y de compasión. Y desde allí poder ofrecer lo mejor de mí al mundo. Y de tener una comunicación muy abierta para ser hospitalario con lo que la vida me trae y con lo que la vida se lleva. Confiando en ese punto equilibrado de resiliencia, de amabilidad, de sabiduría y de ese estar compenetrados con esto que nos provee el Dharma, el conocimiento de que todo es interdependiente, impermanente, y que a través de la Sangha, una de las 3 joyas, no solo los maestros que de manera interrumpida han mantenido la enseñanza, sino esto, la Sangha, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mi familia, la humanidad compartida. Sangye chedan sokicho nomla yanchu bardo dani que suchida ki yin songi beisonan kidro la penchir sho. Que todos los seres entonces puedan alcanzar el bienestar, sabiendo y activando las causas que generan el bienestar, que todos los seres podamos reconocer cuáles son las causas, las condiciones que a veces nos tienen a nosotros como agentes activos y que acaban generando sufrimiento y sosteniendo ese viejo hábito nocivo, vicioso de dañarnos mutuamente. Que todos los seres nos podamos reconocer a nosotros mismos en cada ser
que toma de una u otra manera contacto con nosotros. De tal manera que cuidándonos a nosotros, cuidamos a los demás, que cuidando a los demás, nos cuidamos a nosotros. Ok, pues... hoy voy a tomar un relato histórico. Me voy a servir de ese relato histórico para hablar de lo que no siempre hablamos cuando abordamos el tema de la compasión. Lo que decía recién, nuestras contradicciones, eso que llamamos a veces obstáculos, dificultades, limitaciones. Y es profundamente sano y es indispensable, como si cuando quieres cicatrizar una herida, no quisieras relacionarte con los elementos extraños a la herida, o que te diera así como cierta resistencia a trabajar con lo que está infectado, sucio, con lo que a veces nos causa pues cierta repulsión o rechazo. Y bien sabemos que para cicatrizar una herida hay que trabajar con todo, y que a veces el aspecto de sanación es trabajar con aquello que impide esa cicatrización, esa sanación. Entonces, esto que decíamos, trabajar con nuestras contradicciones y encontrarlas allí como un rico punto de apoyo para hacer coincidir nuestros anhelos de que nuestra manera de estar en el mundo sea una expresión de dignidad, de apertura, de presencia, de calidez. Llevar justicia donde no la hay, llevar alimento el que fuere donde hace falta, quedarnos donde nos necesitan, marcharnos donde ya no nos necesitan. Tener ese punto de inteligencia prístina siempre alimentado por la compasión. El relato histórico es, algunos la conoceréis, es el relato que en la última noche, cuando el príncipe Siddhartha Gautama se sienta bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, y será a esa meditación que su experiencia le llevará a trascender toda la conflictividad y parcialidades habituales de la mente, una experiencia que culmina años de práctica, vidas de práctica muy intensa, en el que puede eliminar todo tipo de polaridad, y eliminando todo tipo de polaridad, pues la mente se expresa con su propio brillo de sabiduría y de compasión. Pero y hacia allí vamos nosotros, y podemos desarrollar lo mismo que el príncipe Siddhartha Gautama, ese estado despierto. Entonces, el relato cuenta que Mara, el demonio, pues sabiendo que la liberación del príncipe Siddhartha Gautama de sus habilidades para el engaño, la mente dualista, llevarían por delante su propia existencia, se esforzó, se esmeró en interrumpir ese profundo estado meditativo del Buda. En los relatos asiáticos conviven sin contradicción los datos biográficos, las biografías como las angiografías. Estas últimas, las angiografías o las agiografías, pues es una rica combinación a veces de relatos con sucesos extraordinarios, más allá de los fenómenos cotidianos. A veces sentía el Dalai Lama también nos invita a que podamos diferenciar lo que es el relato movido por una pluma de un escritor absolutamente cautivado por la enorme sabiduría de su maestro, que quiere realzar sus logros más profundos. Para nosotros los occidentales, a veces estos relatos hagiográficos nos resultan donde se cuentan milagros y cuestiones extraordinarias y situaciones así muy insólitas incluso, pues no nos llegan tanto. Pero el punto principal, sea que coincidamos o no, con un relato y con otro, o con ambos, es qué es lo que tiene para decirnos. Que ya no importa si lo que el relato biográfico también se refleja en la geografía o no, en la geografía o no. Lo importante, cuál es el mensaje. Así que aquí podemos utilizar como metáfora
lo que Mara, el demonio, pues intentaba a través de imágenes, de captar la atención de Príncipe Siddhartha Gautama a través de imágenes cautivadoras, sensuales, provocadores, eróticas, en definitiva, el mundo del placer, esta falsa idea de que a través de la satisfacción del placer encontraremos la felicidad. Algunas veces lo trae, pero yo creo que todos podemos dar testimonio que a veces ese punto de placer, ese pequeño paraíso se convierte en un largo infierno. Entonces, como eso no causaba mucho efecto porque el Buda mantenía su profundo samadhi, pues optó por lo contrario. La amenaza, el temor, el infundir, pues esto, ¿no? Que se sintiera pues amenazado y comprometida su existencia, que podría ser lo que en el budismo en muchas enseñanzas encontramos como ese movimiento pendular de miedo y esperanza. Podríamos decir que nuestros maras son todas esas voces que escuchamos en nuestro interior, y no estoy hablando de un punto de disfunciones psicóticas, sino todas esas voces constantes que hay en nuestro interior, que a veces dialogan, se pelean, no se escuchan y compiten con tantas otras voces que nos llegan del exterior, con tantos discursos internos como discursos externos que compiten por nuestra atención y muchas veces no hacen más que agitarnos y confundirnos. A veces ese diálogo es muy productivo y resolvemos, traemos a nuestro entorno y a nuestra acción un punto de coherencia, de ejecutividad, que nos satisface a nosotros y a los demás. Pero a veces con tanto ruido interno no somos capaces de escucharnos cuáles son las mejores voces o la mejor voz que proviene de la profundidad de nuestro sabio corazón. Entonces, esto que es una tarea espiritual por excelencia, que es reconocer y dar espacio para que se exprese esta formidable fuerza que el budismo afirma que dentro de nosotros habita en cada uno de nosotros, un espacio o una cualidad lúcida, bondadosa, sabia, terapéutica, en cierta medida osada, atrevida, intrépida, tierna al mismo tiempo, compasiva, porque es capaz de tomar decisiones muy firmes, rompiendo con lo consabido y apostando por el despertar. Lo sepamos o no, esta naturaleza lúcida y bondadosa, en términos convencionales o escolásticos, Subhatagarba, Tathagatagarba, naturaleza de Buda, mente de Buda, etc. Este punto lúcido y bondadoso está presente en cada uno de nosotros y esta es la tarea máxima de la actividad espiritual. ¿Es una tarea sencilla? No. ¿Vale la pena? Sí. O que cada uno podría encontrar si vale la pena o no. Porque reflexionando y encontrando que sí vale la pena, de ahí sale el combustible para trabajar con nosotros mismos y aprender de nosotros mismos, tanto de nuestras luces como de nuestras sombras, como diría el amigo Freud. Lo único que diremos, a diferencia de Freud, que decía, nunca se logra vaciar el pantano, sí que se logra vaciar. O mejor dicho, que desde ese pantano emerge los bellos lotos, aquello que tan bellamente dice Chindan Han, sin lodos no hay lotos, que sin confusión emocional, las kleshas y ese reconocimiento es el que nos posibilita que florezca lo mejor de nosotros, tan bello e impoluto como una flor de loto, que cuando se expresa en su bella dimensión, florida, no tiene mácula de barro o de polvo. Entonces, ¿qué es lo que nos puede aportar este relato? Voy a contar dos, me reservo dos, y nos ponemos a meditar un ratín. Cuando se habla de los cuatro maras, o cuando se habla de los demonios de Mara, sí, o los cuatro maras, dicho en sánscrito es Devaputra Mara, Skanda Mara, el Yama Mara y Klesha Mara. Ahora vamos a conversar con nosotros mismos, ¿sí? Vamos otra vez esto, a hacer conversar al budismo con el siglo XXI, con nosotros. El primero de los maras, el primero de los demonios, el primero de las neurosis, el primer punto de la evasión espiritual, que nos escapamos de nosotros mismos, porque no solemos confiar en nuestras
profundas capacidades para permanecer con el dolor, con el sufrimiento, con el conflicto, con el agravio, con la incertidumbre. Es esa vía de escape, esa ruta secundaria que lleva a cautivar de forma desmedida el placer, la búsqueda compulsiva del placer. Abriendo paréntesis, abro paréntesis, no se censura el placer, el que fuere. El sensual, el erótico, el sexual, el placer de todos los órganos sensoriales, no se censura, sino que también se entiende que cada uno en su ámbito y desde su paradigma necesita configurarse a partir de la satisfacción del placer, pero distinguiendo que placer y felicidad no son lo mismo. Y que a veces esa búsqueda compulsiva del placer es como una ruta secundaria que nos aleja de nosotros mismos. ¿Cuáles son las rutas secundarias a veces que promociona la economía de mercado y el marketing? Tu tarjeta de crédito. Sal, compra, disfruta, encuéntrate con tus amigos, sonríe, gasta. Eso es una vía de escape cuando estamos buscando denodadamente, exclusivamente, compulsivamente el placer. Que bien sabemos que nos vuelve, todos hemos caído alguna vez en ese recorrido, y cuando nos encontramos o cuando ya hemos guardado nuestra tarjeta de crédito y estamos rodeados a veces de tanta baratija y de tanta chuchería, pues vemos cómo reflejan como facetas de una joya compasiva, nos muestran la realidad de sentirnos indefensos, tristes, distantes de nosotros mismos. Y eso pues abre nuestro corazón y nos hace recapacitar y ver que podemos recorrer en otro sentido, dejando atrás tal vez esta búsqueda compulsiva del placer para encontrar esta felicidad que anhelamos. Así que, ¿cómo podemos lograr eso? Pues primero, conociéndolo, trabajando otra vez con nuestras contradicciones. Cuando nos veamos revolviendo nuestra alacena, abriendo compulsivamente nuestra nevera, nuestra heladera, buscando helados, chocolates. Esto que alguna vez decía que la industria alimenticia, sobre todo, o alimentaria, depende de donde estemos, lo diremos de una forma u otra, sabe muy bien, y eso se llama cómo cautivar ese punto de ansiedad. Se llama el bliss point. El bliss point en los alimentos muy industrializados es eso que se desata tu voracidad, que metes en el paquete de patatas fritas la mano hasta el codo y que te pones como un hámster porque todo quieres todo el tiempo atragantarte con el paquete. Es esa mezcla sabrosa, por cierto, pero tan adictiva, es una mezcla perfecta de grasa y sal. Entonces, esa mezcla perfecta de grasa, azúcar, el tercer elemento que me faltaba, grasa, azúcar y sal, es que lo que mueve ese instinto primitivo de decir, aquí hay algo, hay una energía rápida, y aprovéchala porque quién sabe cuándo vas a volver a encontrarla. En nuestros antepasados esto era muy válido, pero nosotros estamos a metros escasos de nuestra nevera o del supermercado. Pero eso sigue funcionando. En nosotros hay hábitos muy primitivos que la industria alimenticia y el marketing publicitario sabe muy bien dónde hacernos cosquillas. Así que está muy bien reconocer eso, vernos cuando estamos pillados en ello y con humor, con amabilidad, pues volver sobre nuestros pasos, y la meditación puede ser un gran aliado para trabajar con ella. Yo ahora tengo las 8, quiero ir controlando el tiempo, llevamos media horita. El segundo de los skandha es el skandha que tiene que ver con los... Me quedé pensando para ver cómo lo presentaba, porque tiene que ver con los agregados, pero podría decir con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos. Y también solemos aplicar ese punto de marketing. Cada uno de nosotros nos imaginamos y ponemos el énfasis
en nuestros aspectos con los que coincidimos venga, que a veces somos un agente publicitario de nosotros mismos. La manera en cómo nos percibimos nosotros y la manera en cómo nos perciben los demás suele ser bastante distinta. Y no somos tan majos, guay, macanudos, chéveres o como quiera que le llamemos, ¿m? Pero tampoco somos tan insulsos o aburridos o torpes como nos imaginamos. Ese es el punto de ver también esa búsqueda constante de mantener un punto de imagen. ¿M? Como los grandes artistas de rock o de cine, como las grandes artistas o músicos, los grandes personajes públicos que están tanto tiempo expuestos a la popularidad que acaban siendo sus propios prisioneros. Y que están allí todo el tiempo viendo obligadamente cómo pueden agradar para ser halagados, porque en cada uno de esos halagos, en cada uno de esos reconocimientos, hay como una pequeña confirmación de existo. Esa intención de reconstruirnos todo el tiempo, cuando vemos que algo se ha llevado por delante nuestra propia imagen, que acaba rota, que acaba en pedazos y que rápidamente queremos juntar los pedazos. Un ejemplo, cuando nos caemos, nos suele doler, y si la caída no es muy tremenda, nos suele doler más la vergüenza de habernos caído que las rodillas que acaban raspaditas y dolientes. O había una imagen en YouTube que era muy graciosa y absolutamente explícita, que era un joven muy musculado entrenando en una cinta de estas de que vas corriendo todo el tiempo para no llegar a ningún lado. Y va allí corriendo a muy buen ritmo y de repente ve que pasa una chica, pero bellísima, con un cuerpo escultural, claro. La imagen pudo más que la disciplina de correr, así que se distrae. Y esa distracción pues hizo que perdiera pie y cayera de una manera absolutamente estrepitosa, bochornosa. Lo que hace inmediatamente es ponerse a hacerse flexiones. Como para decir, pues yo por mí mismo he decidido bajarme de esta cinta y empezar a hacer flexiones. Que sabiendo que el ruido que había causado con una caída tan estrepitosa, para no convertirla en bochornosa, empieza a hacer flexiones. De tal manera que cuando alguien se mire y sobre todo, le mire y sobre todo cuando su chica le miré, le encontré pues allí reconstruido, que está muy atlético y con absoluto dominio de la situación. O sea, situaciones entre patéticas y graciosas. Así que más allá de lo que le pasa a otros, podríamos preguntarnos a nosotros esto, ¿no? ¿Cuándo nos encontramos en ese punto adictivo, compulsivo de la búsqueda del placer? Cómo el placer puede cautivarnos y envolvernos y secuestrarnos para llevarlos muy lejos de nosotros, y eso incentiva o agrava más nuestro sufrimiento. Entonces, lo que podemos hacer es observarnos, tener este punto de aquí me ha pillado, me he descubierto a mí mismo, y en vez de poner un dedito acusador, pues una suerte de venga usted, siéntese a meditar, que allí va a encontrarse, puede encontrarse con ese aspecto mayor que el conflicto, mayor que el dolor, mayor que la vergüenza, mayor que el desánimo. ¿Cómo trabajar con esa idea de reconstruirnos constantemente, de ser lo que entendemos que debemos ser, esa imagen que que nos sentimos obligados a mostrar de nosotros mismos? Relajándonos. Y esa relajación proviene de un profundo sentimiento y convicción de amistad con nosotros mismos, sabiéndonos que no tenemos que probarle nada a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Que podemos estar de una manera simple, abierta, integrando nuestros aciertos, nuestras dificultades, nuestros errores, nuestra confusión. Y hay allí otra vez ese ámbito mayor, ese punto mayor,
para poder observarnos, reconducirnos y poder con nuestros errores y aciertos pues seguir creciendo. Vamos a meditar unos minutos, ¿sí? Unos 15 a 20 minutos vamos a estar meditando. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Ve adoptando una postura corporal en la que se encuentren representadas los aspectos físicos, como la espalda recta, ligeramente separada del asiento si estás en una silla. El respaldo tiende a inclinar nuestra espalda. Mantén la espalda recta. Observa que los hombros estén muy relajados. Incluso observa si no los tienes que corregir, para que estén a un mismo nivel. Lleva ligeramente la cabeza hacia atrás, como si alguien empujara delicadamente el mentón hacia atrás. Un ligero movimiento, muy suave. Las manos pueden descansar en tu rodilla o en tu regazo, con las palmas volcadas hacia afuera o las palmas sobre las rodillas o una mano sobre la otra. Como más cómodo te resulte, pero adoptas una postura y la mantienes. Ese es el punto principal. Y lo que también despiertas y mantienes, y la postura nos lo relata, nos trae este relato de auténtica disposición hacia nosotros mismos, reconocer que estamos siendo. Y desde esta quietud es más fácil reconocer que estamos siendo en un cuerpo que cuando nos distraemos con el hacer desde el cuerpo. En estos momentos no hay nada que resolver. No hay ninguna amenaza en cierne. No hay nada que lograr, no hay nada que rechazar, no hay nada por lo que competir, no hay nada que tomar ni dejar. Intentas estabilizar una profunda y tal vez novedosa comunicación con todo lo que llega a tu esfera de percepción. Deja que las cosas vengan a ti, como una idea en la que está presente la metáfora de cuando vas hacia las cosas, vas movido por el deseo de manipular, de obtener, de competir, de retener, de rechazar. Cuando dejas que las cosas vengan a ti y cuando puedes estabilizar esa nueva pedagogía del estar, del escuchar, del mirar, pues o podrás responder o permanecer en el interrogante cuando la vida te interpele y te pregunta ¿cómo te encuentras con esto que te traigo? ¿Y cómo te encuentras con aquello que me llevo? Imagina que tu respiración es como el estar volcando agua sobre un cubo que va llenándose desde abajo hacia arriba. Así que sin intervenir en la respiración, solo observarla. En ese prestar atención y darse cuenta, observa cuál es la porción más baja de tu abdomen que registra el inhalar y el exhalar. No te esfuerces. Recuerda esto, deja que las cosas vengan a ti. Simplemente permanece despierto, permanece atenta. Recuerda que no es ninguna competencia,
simplemente es un descubrimiento. Así que durante los próximos minutos trata de encontrar ese punto más bajo donde el cuerpo responde al inhalar y al exhalar.
siguiendo con esa idea imaginaria, esa forma en la que vas llenando un cubo con agua, que comienza desde abajo hacia arriba, pues observa ahora si hay una parte media del abdomen que también registra ese movimiento rítmico y acompasado de inhalar y exhalar. Comenzamos con la parte más baja, donde podíamos percibir la inhalación y la exhalación, y ahora sube un poco tu punto de atención sin excluir lo anterior, lo incluyes y observa si hay una porción que puede sumarse a este reconocimiento del inhalar y exhalar. Lo hacemos por otros 5 minutos.
Y ahora tratamos de observar si el tórax también responde a esta observación de inhalar y exhalar.
Muy bien. Cada uno a su ritmo. Cuando lo consideren, damos por concluida esta primera sesión de meditación. Moverse, estirarse un poquito, respirar de una forma distinta, hacerlo cada uno a su propio ritmo. Cálmate. Escucho. Ay, me pongo. Sí, a ver, es que llevo 4 meses meditando. Entonces, al principio noté como que mi mente se volvía más tranquila y más calmada, como a los 20 minutos del día. Ahora llevo 1 hora. Y me estoy encontrando con que no soy capaz en la hora de concentrarme o llegar a contar las respiraciones, y eso me frustra. Gracias a las charlas que tenemos ya me he dado cuenta cómo descansar también los ojos, de abrir un poquito los ojos, y me supone un esfuerzo muy grande meditar, y solo me motiva el que ese esfuerzo lo pueda dedicar a esto. Eso por un lado. Y luego otro, que cambio mucho de postura también cuando estoy meditando. Yo no sé si las manos me pongo así, las pongo cambio. No sé si yo lo que tengo que hacer es dejarla siempre quieta en esa hora. Y otra cosa, y ya la última, otra Dime, cosa dime. que me está pasando es que a veces cuando me concentro, porque estoy muy acelerada y lo que necesito es calmar para estudiar, y parece que estoy peor que cuando empezaba a meditar, y es la sensación que me está pasando, no sé, me estoy agobiando con eso, es que hay una voz que, que parece, o sea, que soy yo, ¿no? Que me va como reflexionando todo el tiempo. Y ya me confundo porque no sé si eso es que, porque estoy a la vez que voy contando, al principio yo era capaz de contar y no me daba cuenta de que esa reflexión estaba ahí. Ahora estoy meditando, o sea, estoy contando y a la vez está la voz. Y a la vez estoy percibiendo el sonido de los coches y demás. Y ya lo último es que la emoción, por ejemplo, las emociones, cuando me vienen, tampoco, el estado de ánimo, a lo mejor lo que tengo y estoy meditando, no sé cómo gestionarlo. Lo que hago es, me digo, lo que aprendí aquí, que fue quieta como un leño, quieta como un leño, y luego me digo eso a mí misma y luego empiezo otra vez a contar la respiración. Y ya está. Ya ahí sí puedes ayudarme Bien, porque estoy frustrada ahora mismo con la meditación. Gracias. también a ti, muchas gracias. Pues voy a recordar estos 3 puntos también para los amigos que están en Facebook y tal vez no habían escuchado por Zoom. 3 puntos que encontramos es, primero, la frustración, una distracción constante, y yo creo que esos son como los puntos esenciales, ¿sí? Luego, Lisa, si me olvido de alguno, ahora voy a aportar algo. Si me olvido de alguno, me lo recuerda. Vale, gracias. No nos resulta sencillo establecer un equilibrio entre lo que nos gustaría que sucediera y lo que sucede. Entonces, la invitación es, o a ver si me puedo explicar de esta manera. Cuando comienzas a meditar es lo mismo que cuando vas a un museo, en el que por mucho que te guste lo que está allí expuesto, no te lo vas a llevar. Y por mucho que no te guste o encuentres que ese es el lugar inadecuado para tal o cual objeto, no lo vas a cambiar. Simplemente vas a recorrer los pasillos, vas a estar delante de las distintas vitrinas o vidrieras, vas a ver todos los objetos, pero simplemente los vas a ver. La meditación en un principio tiene que ir acompañada, si bien es importante tener una motivación, y en esto de la motivación vamos a ser también muy honestos, porque habitualmente decimos, sí, suena muy bonito por todos los seres, pero vamos a empezar a trabajar por uno. Porque esto de vamos a trabajar por todos los seres, que sin duda es la aspiración mayor, pues
hasta que uno no haya trabajado bastante consigo mismo, el trabajar para todos los seres y para el beneficio puede ser una cómoda y útil evasión, escape. ¿Mm? Así que vamos a empezar a trabajar con nosotros mismos, y ese trabajar con nosotros mismos primero tiene que estar exento de una ambición de que voy a lograr algo con la meditación, como una paz, una calma absoluta. Eso puede ser que ocurra con el tiempo o no. No es lo más importante. La meditación, y dicho ahora en una manera muy amplia, no es una suerte de spa emocional en el que uno va a estar a salvo de sí mismo. La meditación como práctica tiene un punto de crudeza y de valentía para encontrarnos con lo que habitualmente habita en nosotros de forma constante. ¿Qué es lo que habita en nosotros de forma constante? Alguna vez hemos dicho y vamos a recordar que todas las tradiciones contemplativas que tienen a la práctica de la meditación como medio hábil describirán el recorrido habitual de la mente, que es la dispersión, la distracción. Esto que también, parafraseando a, creo que es a Pablo Dors, o a Javier Meloni, que ambos estoy leyendo últimamente, es decir, estamos habitados por distracciones. Somos una existencia distraída. Aunque nos propongamos ir de un sitio a otro y que nos propongamos y lleguemos a ese sitio y que estemos tan resolutivos y ejecutivos en tantísimas cosas, en un punto auténticamente trascendental e importante, somos existencias distraídas. Así que hay que reconocer eso, ese es el punto de crudeza, reconocernos en el punto en el que estamos para empezar a trabajar con ello. Reconocer también, con el aporte de las ciencias contemporáneas, que dice que el estado habitual de la mente cuando no está en una función ejecutiva de hacer algo es la distracción, la divagación. Y esa distracción y esa divagación es como una suerte de imán que atrae de la memoria o de las predicciones hacia el futuro los aspectos más difíciles, dolientes, confusos, ridículos, absurdos de nuestra vida. Entonces, hay que saber que cuando entramos, por decirlo metafóricamente, a la meditación, todas estas cosas van a venir. Lo que decía en el comienzo de nuestro encuentro. Cuando comienzas a meditar, lo que descubres es la distracción, y cuando llevas mucho tiempo meditando, hoy hablábamos de tiempo, yo llevo 14 años, llevo 15, llevo 3, llevo 18, llevo 40 años, lo que vas a comprobar es que la distracción también está allí. Lo que sucede es que la relación con esa distracción es cada vez, su reconocimiento es más pronto, es ágil, y comienzas a estabilizar ese punto de no intervención. Que eso nos cuesta mucho y que puede ser una extraordinaria herramienta también para nuestra vida convencional. El acostumbrarnos a no reaccionar, a no hacer. Porque puede ser que de alguna manera, como describes, se empiecen a juntar y a amontonar tantas indicaciones que hay que contar: la atención a la respiración, la atención a la exhalación, a esto, aquello, a lo otro. Entonces, en un punto es esta cruda y lúcida valentía de, si estoy distraído, reconozco que estoy distraído. Y eso es la atención, porque cuando reconoces la distracción, eso es producto de la atención. Que nuestra atención en una mente no entrenada, y esto no digo que cambie al primer día, ni al primer mes, ni al primer año, lleva mucho tiempo, y hay que olvidarse del tiempo que lleva, simplemente hacerlo. Eso es lo monótono, lo tedioso de la meditación, que no siempre es un encuentro con lo sagrado, lo trascendental, puede ser aburrido, tedioso, irritante, confuso, somnoliento. La mente querrá estar siempre en otro lado y haciendo otra cosa. Pues todo eso es lo que traemos a la meditación, y es ese darse cuenta. Y así como cuando en ese hipotético paseo por el museo te das cuenta que hay un jarrón, que hay un objeto, el que fuera, simplemente lo reconoces y lo dejas allí, no te quedas con nada, ni siquiera lo valoras. Eh, lo ideal es mantener el cuerpo quieto, ¿sí? Las manos. Observa si cambiar, porque habitualmente lo que necesitamos es mover la espalda porque se carga, o mover las piernas si estamos en un cojín porque se nos cansa.
Entonces, también sea de esa manera. De otra, lo interesante es reconocer si realmente es necesario que me mueva. O si es un capricho de la mente que como está aburrida, empieza a reclamar como cuando los niños que dicen, cuando llegamos estoy aburrido. Vale. Entonces, si uno realmente tiene necesidad de moverse, lo hace y lleva la atención al cuerpo, porque al moverse habrá un despliegue de sensibilidades y de sensaciones distinto cuando se estaba en la quietud, y también descubrirá que hay una liberación de ese punto de tensión en conflicto, en pugna de me muevo, no me muevo, me muevo, no me muevo. Soy un mal meditador, soy un buen meditador. Soy un buen meditador si no me muevo. Soy un mal meditador si me muevo. Y se puede ser, en principio, también retirarnos de esa idea de buen o mal meditador. Simplemente uno se sienta a meditar. Meditar es la cosa más simple y compleja al mismo tiempo. Entonces, uno tiene allí la opción de quedarse con esa simplicidad o de volcarse a la complejidad. Ese es un punto de elección, casi de los únicos que uno tiene cuando hace una práctica de Shiné o de Shamatha de calma mental, que puede elegir relacionarse con lo simple o relacionarse con lo complejo. Si uno se relaciona con lo complejo, aumentará la distracción y será apagar un incendio con gasolina, o ya que hablabas de quedarse con un leño, seguir echando leñas al fuego de la distracción. Entonces, olvida promesas de tiempo, de logro, también hacer con el tiempo una diferenciación entre lo que es concentración en el ámbito habitual de si estoy haciendo alguna actividad práctica, o lo que es concentración, ese punto con el que se juega en la meditación de concentración, centramiento, suelen decir algunos maestros, un punto en el espacio, decía Choya Trungpa Rinpoche, o esta habilidad dinámica, equilibrada, de a veces estar atento a la respiración y otras veces atento, muy, muy atento, ¿no? Como si fuese un embudo, que nuestra atención está puesta allí y a veces dar un punto, un paso hacia atrás, obviamente esto es metafórico, es una imagen, para quedarse en esa apertura más espaciosa, o dicho de otra manera, si vas andando en bicicleta, hay veces que prestas mucha atención al manillar y otras veces puedes soltar el manillar y permaneces allí en un punto de equilibrio. Así que algunas veces, y esto es en unos como mínimo 30 minutos de práctica, en sesiones más cortas, si uno cambia, fomenta la distracción. En sesiones de 30 minutos que para uno descansar, pues se pone una alarma y deja que el tiempo nos avise cuando acaba, va alternando entre el punto de referencia y soltar la referencia. Muchísimas gracias. También a ti. Ok. ¿Alguna palabrilla más? ¿Any questions? Lo de las emociones, que el sentimiento, cuando voy a meditar, como veo que está muy unido la mente con el cuerpo, pues a veces las sensaciones me aparecen o la emoción, y yo lo que hago es que la convierto en, no, perdón, pero que o sea, me doy cuenta, intento, como me ha enseñado que no tengo que hacer nada, pero ya he aprendido que lo intento. Eh, no sé si la sensación de gozo es porque me viene meditando o es que yo la estoy trayendo. ¿Ves qué compleja, Karma Tempa, que estoy muy liada con la meditación? No sé Bien, si me he pues es explicado. muy sencillo. Sigue meditando Y y ya las está. cosas se Vale, irán desenredando por sí mismas, porque si no lo vale. vamos a convertir en una cuestión muy cognitivo, de conceptos, de qué es esto, Sí, qué es sí. aquello, y siempre van a ir apareciendo otras opciones. Si hago esto, me sucede aquello; si no hago aquello, me sucederá lo otro. Entonces, en un punto, pues bien, y si uno está, si encuentra bienestar, bienestar; encuentra irritación, irritación; enojo, decepción, lo que fuera. Acabada la meditación, si uno quiere y realmente lo encuentra necesario y oportuno, pues si hay un punto de tristeza, de incomodidad, de nostalgia, de irritación, pues bien, a lo mejor hay un mensaje allí que vale la pena prestarle atención. Pero la meditación es un punto muy austero, casi espartano, ascético, de, como decía el Buda, si compruebo una respiración larga, eso es lo que está sucediendo. Simplemente uno atestigua lo que está sucediendo.
Y eso es lo que va entrenando esa capacidad de la mente de conocerse a sí misma, y eso va dando un extraordinario músculo para después estar trabajando o estar en la vida cotidiana, y poco a poco se va invirtiendo la reactividad y la vamos cambiando por respuestas. Pero dicho esto, sin la intención de que esto suceda ni pronto, de que suceda alguna vez, Vale. simplemente se hace, ¿sí? Como cuando aprendimos a caminar, claro que éramos muy pequeños, pero cuando aprendimos a caminar, ahora que sabemos caminar, da lo mismo si lo hacemos cuesta arriba, cuesta abajo, en el llano, en la montaña, pues ya sabemos cómo hacerlo. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Karma Tempa? Que al principio no notaba esta especie de frustración y ahora la cosa es, estoy perdiendo el tiempo porque si no me estoy... Esa es la cosa, de que estoy todos los días con el poco tiempo que tengo en una hora que, no que veo lo dispersa que estoy y la sensación de que no he hecho nada para calmar las Elisa, pendientes. resumiendo, si te propones esa meta de que tiene que ser útil ese tiempo, siempre te frustrarás. Así que simplemente el tiempo que le dediques, siéntate y sin ninguna meta y sin ninguna idea de utilidad, ¿sí? Vale, Y ya gracias, vendrá la experiencia por sí misma y ya será útil por sí misma. Pero en cuanto te lo propongas, te frustrarás. gracias. También a ti. Esto también me puede llevar, y gracias por el comentario, Elisa, a los dos maras restantes. Uno que es el Klesha Mara. Klesha, algunos estarán familiarizados con la idea de ese potente punto emocional que a veces nos secuestra. Así que el Klesha Mara es ver también nuestra forma de a veces emplear las emociones o de otras veces cómo las emociones nos emplean a nosotros. Voy a romper una vez más una lanza a favor de las emociones porque es absolutamente humano emocionarnos. A veces pareciera que en los ámbitos de las tradiciones no dualistas, contemplativas, el yo, el ego, las emociones son un enorme obstáculo insalvable contra el que hay que pelear como un arcángel matando dragones. Las emociones son un enorme aliado de nuestra experiencia vital porque nos ponen en evidencia qué es lo que nos está sucediendo con aquello que está ocurriendo. Luego podemos ver si es desproporcionado, si es adecuado, cuál es el mensaje. Así que no se trata de extirparnos las emociones, sino reconocerlas y a partir de ese reconocimiento podemos gestionarlas. Y el cuarto, Yama Mara. Yama es el señor de la muerte. Es nuestro miedo a la muerte. Así que aquí podemos explorar qué es todo lo que contiene esta idea del miedo a la muerte. ¿Mm? No solo a la muerte en los términos, digamos, habituales del fin de nuestra experiencia vital, sino el miedo a que las cosas terminen, sí, nuestra resistencia al cambio. ¿Sí? Vamos a trabajar con elementos menores. Vamos a dejar el gran desafío que es explorar nuestra finitud y podríamos explorar estos pequeños desafíos, que es esto cuando la vida nos pregunta ¿qué tal te encuentras con esto que te he traído? ¿Y qué tal te encuentras con esto que me estoy llevando? Haciendo una referencia última a todas estas dificultades que se interponen para la expresión habitual de la tranquilidad, la serenidad, la lucidez, la empatía benevolente, la compasión, resaltamos que no estamos como un equipo de detectives buscando culpables, sino que empezamos a individualizar para trabajar con ellos cuáles pueden ser aquello que se interpone y cómo podemos aprender de nosotros mismos con aquello que se interpone a nuestro anhelo de tranquilidad y a nuestro anhelo de aportar algo al mundo. En un punto creo que es acostumbrarnos que hay un tiempo en el que podemos elegir
y un tiempo en el que no podemos elegir. Solemos estar a veces atrapados en esta convicción, y a veces es ilusoria, falaz, de que estamos eligiendo. Conocemos muchas cosas, pero sabemos muy pocas. Conocemos muchas cosas, y eso está muy bien, porque nos enriquece con tantos aspectos, todos. Los deportivos, los artísticos, los que fueran, todos. Pero sabemos muy pocas cosas de lo auténticamente trascendental de nuestra vida. Como conocemos tantas cosas, estamos tan convencidos de todo lo que conocemos, vamos perdiendo la curiosidad. Y vamos relacionando el conocimiento con el estar vivos, con todo lo que nos llega a través de nuestros sentidos y con todo lo que nos llega a través de nuestra memoria, del lenguaje y de lo que imaginamos. Estamos tan acostumbrados al mundo del conocimiento que todo aquello que no conocemos nos atemoriza o lo desestimamos. Estamos tan acostumbrados al tiempo de elegir, que quedamos atrapados en esta idea de que podemos descartar o integrar a nuestra vida todo lo que querramos, o de la manera en que lo queremos. Que estamos eligiendo. Como conocemos, podemos estar eligiendo. De la muerte no sabemos nada. Hay extraordinarios mapas, el budismo y tantas otras tradiciones que lo expresan y muy bien. Pero hoy, si realmente honestamente nos preguntáramos qué conocemos de la muerte, no sabemos nada. Al no conocer, nos incomoda o nos aterra la idea de que no podemos elegir. Cuesta mucho integrar esta idea, que para saber, realmente saber, tenemos que dejar de elegir. Y encontraremos un punto sensato y coherente en cómo relacionar nuestra vida, nuestra experiencia vital y cómo explorar lo trascendental. Esto que tiene que ver con la sabiduría. Y a veces, aunque estudies mucho, sepas mucho y puedas repetir tantísimos textos y almacenar tanta información, la auténtica sabiduría viene del no elegir, de la no acción, como decía Chogyam Trungpa, a quien cito repetidamente, que la auténtica liberación está en la no acción. Y esto no es indefensión, estamos hablando de otro ámbito que no tiene que ver con el formal del día a día, ¿no? En un ámbito mayor. Ese es el punto mayor de la espiritualidad. Asumir de que no podemos elegir y que en esa no elección está la puerta que nos conduce a la sabiduría. Empecé con esta idea en la meditación de deja que las cosas vengan a ti. Y voy a acabar con esta idea de deja que las cosas vengan a ti. Lo que muere es esa convicción en un punto insensata, absurda, injustificada, de que todo el tiempo podemos elegir. Sin duda que elijo en el menú, elijo con quién estar, eso también es relativo. Elijo qué ropa ponerme, eso también es relativo. Para cuando te has comprado una ropa, el marketing ya te lo ha puesto en la cabeza. Pero volviendo a esta idea, vamos a suponer que sí, que podemos elegir muchas cosas. Y de hecho podemos elegir unas cuantas. Pero vamos a comparar qué es lo que nos da el mundo de la elección constante y el mundo de la no elección. El tiempo de la meditación es un tiempo de no elección, no elegimos. Entonces, todo lo que venga a nuestra meditación, incomodidad, irritación, lo que fuere, pues es incorporado bajo esta consigna de no elijas.
cuando no hay elección, porque entonces el ego, el yo, que debe discriminar y cree que debe estar tan activo constante, y esa hiperactividad lo lleva a una hiperpasividad. Esa hiperpasividad de ese movimiento hiperkinético en el que está nuestra mente, en ese modo de dispersión todo el tiempo, nos hace creer que cuanto más se mueve, más posibilidades de elegir tiene. Pero está tan atareada con sus propios movimientos que desconoce lo que auténticamente está pasando y por eso, en términos profundos, nos vuelve pasivos. Acabo con esta idea que hay tiempos para elegir y hay tiempos de no elección, de no elegir. El tiempo de la meditación es un tiempo en el que no se elige. Hemos elegido antes sentarnos a meditar, por qué vamos a meditar y qué es lo que haremos después. Pero el tiempo, cuando transcurre la meditación, es un tiempo de no elección. Y eso incomoda, irrita, aburre, exaspera a nuestra mente. Pero no eliges nada y dejas que las cosas simplemente sucedan. Y en ese suceder, cuando uno descubre una mecánica mayor que cómo rueda una piedra por la ladera, cuando uno descubre esa dimensión mayor que promueve la no elección, se está acercando a la sabiduría. Vamos a meditar 5 minutitos más para ir dejándolo aquí. Así que, otra vez, vamos a poner nuestra espalda recta, etcétera, etcétera. Nuestra atención, lleva la atención eso como si estuvieras viendo cómo llenas, que dejas caer un cubo con agua para llenar otro y cómo comienza a llenarse de abajo hacia arriba. Así que lleva tu atención a la parte más baja y después en estos 5 escasos minutos que vamos a meditar, pues sin proponértelo demasiado, pues ve incorporando esta idea como si ese cubo se fuera llenando y vas descubriendo cómo esta respiración es cada vez mayor hasta que logras respirarte a ti mismo. Respírate profundamente. Que nuestra intención, como tal vez nuestro esfuerzo en estar atentos, escuchar, reflexionar consigo mismo, esto es importante, reflexionar con uno mismo. Todas las enseñanzas, las que fueren, en un punto son un diálogo menor. Y esto vamos a tomarlo con mucho cuidado, y lo resalto, y no es minimizar o despreciar o vulgarizar la extraordinaria sabiduría que hay en ellas. Lo que ellas apuntan es a ese diálogo mayor que uno tiene consigo mismo y con la vida. El diálogo menor es el memorar, el memorizar, el recordar, el citar, artículos, páginas, textos.
Ese es un diálogo menor. El diálogo mayor es el que establece uno. Cuando va permeando la enseñanza, la instrucción, cuando nos va permeando y podemos conversar de manera muy profunda, cruda, honesta y amable con nosotros mismos y avetar esa pregunta cuando la vida nos interroga, ¿cómo te llevas con lo que traigo y cómo te llevas con lo que me llevo, con lo que quito? Así que toda nuestra intención, nuestra motivación, nuestro esfuerzo, pues puede redundar en esta doble dirección, de aportarnos felicidad y bienestar a nosotros y a los demás. Muchas gracias.